Muchachos, la próxima sesión no nos vamos a conectar, pero van a hacer ustedes un quiz en la plataforma sobre carbohidratos. Se los comento de una vez. ¿Y qué va a venir? Lo que investigaron y aparte lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? La próxima clase. Se los comento para que lo tengan pendiente. Y si tienen dudas más, pregunten. Mientras siguen ingresando sus compañeros, vamos a iniciar. Pues lo que observan ustedes en su diapositiva es el tema de carbohidratos. Ya lo empezamos a ver, sí, ya lo empezamos a ver. ¿Qué es un carbohidrato? Pues ahí dice que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? En este caso, más que nada, los carbohidratos, en otras palabras, son azúcares o glúcidos. Se conoce como azúcares o glúcidos. Tienen una clasificación, sí, pero en sí estos se encuentran en los alimentos, en la papa, en el pan, la pasta, ¿sí? Maestro. ¿Qué pasó? Dime. Maestro. Sí, ¿qué pasó? No me ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Varios de mis entrar, pero me dicen que no lo aceptan, que no los aceptan. Dile que los coméntales, perdón, que lo envíen de nuevo. Cuando me aparecen les doy permitir. No como que he rechazado alguno. Simplemente creo que no me han aparecido. Entonces, pues por eso no han ingresado realmente. Pero no te preocupes, igual estoy esperando a ver si ingresan más personas. Pero voy a seguir comentando mientras sobre el tema los carbohidratos. Pues se encuentran en los alimentos. Y su clasificación de los carbohidratos, en este caso, por ejemplo, si lo observamos, son los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué son diferentes? En este caso son diferentes en la clasificación dependiendo a cuántos carbohidratos estén unidos. Por ejemplo, el término monosacáridos así es, su compañero lo dijo, lo que dijo está correcto, es eso realmente. Son estructuras que, por ejemplo, monosacáridos, como él lo comentó, solo son 1. Los oligosacáridos comentó que hasta 20, o sea, desde 2 hasta 20. Y los polisacáridos, obviamente, de 20 en adelante, ¿sí? Realmente los polisacáridos puede ser hasta fragmentos de 200 carbohidratos, 500 carbohidratos juntos, ¿sí? Lo vamos a ver en este momento, un poco más de eso. Solo más que nada es como una pequeña introducción, porque más que nada ya lo comentamos. Y los monosacáridos se clasifican en aldosas y cetosas. En este caso las aldosas y las cetosas son muy parecidos en estructura, ¿sí? Muy parecidos. Solo cambia un carbono y un grupo funcional. En este caso las aldosas tienen un aldehído en su parte terminal y las cetosas tienen un acetón en el carbono 2, ¿sí? Obviamente una acetona no puede ser terminal, entonces la acetona se encuentra en el carbono 2. Entre las aldosas podemos observar los diferentes carbohidratos que podemos tener, y entre ellos pueden observar que va aumentando los carbonos. Por ejemplo, el
gliceraldehído simplemente tiene 3 carbonos. Luego cambia a 4 carbonos y podemos ver a la eritrosa y la treosa. Y después aumentan los carbonos y podemos ver a la ribosa, arabinosa, xilosa, ¿sí? Y al aumentar los carbonos a 6, en este caso vemos la alosa, altrosa, glucosa, manosa, ¿sí? La glucosa, muchachos, es muy importante. Ese es un término, por ejemplo, es el principal carbohidrato para nosotros que nos da energía. Y así se encuentra, por ejemplo, en la sangre, en este caso. Cuando te van a medir tu nivel de glucosa, dice. Tu azúcar en sangre, dice. Están midiendo el nivel de glucosa. Y vean, la glucosa está aquí. Entonces es una aldosa. ¿Sí? Y se observan también la galactosa. Y la galactosa es el azúcar de la leche. ¿Sí? Pero se mezcla con algo más y forman la lactosa. Entonces en este caso el azúcar de la leche sería un disacárido. Entre los azúcares muy importantes también está, por ejemplo, la ribosa. ¿Por qué? Porque se encuentra más que nada en las estructuras, por ejemplo, como el ARN. Si lo observan, se encuentra en la estructura base del ARN y es donde se encuentran conectados los grupos fosfato y, por ejemplo, la adenina, guanina, citosina y el uracilo. Vimos también que la cadena de ARN y ADN. Y después vimos también... No, el uracilo únicamente está en el ARN. ¿Sí? Cuando se rompe la doble hélice de ADN, en este caso adenina, guanina, citosina, ¿sí? No hay uracilo allá, entonces cuando se rompe se agrega el uracilo, sustituye a uno. Y hablamos también en este caso de la sacarosa. La sacarosa es un carbohidrato, pero si lo observan es un disacárido. Pero la sacarosa está formada por glucosa y fructosa, ¿sí? 2 azúcares. ¿Y dónde está la sacarosa? ¿Dónde la encuentro? Realmente, muchachos, es el azúcar que le agregan a su café, ¿sí? No sé a qué más le agregarán azúcar, chocomil, si a veces no está muy dulce. Yo tengo un amigo que se lo agrega hasta su comida. Y de nuevo recalcamos esto, la clasificación de los carbohidratos en oligosacáridos. En oligosacáridos, observen, está di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, hasta el término 20. El término 20 sería un deca. Pero en sí, cuando hablamos de oligosacáridos, hablamos desde tener 2 monosacáridos hasta 20. Y están formados, o están unidos, perdón, por un enlace llamado glicosídico. Y sería algo así, por ejemplo, un disacárido, dice, es un carbohidrato por 2 monosacáridos. Un disacárido ya es un oligosacárido. Hay que tener eso en cuenta. Simplemente es uno de sus partes de oligosacáridos. Están unidos por un enlace glicosídico entre el carbono 1 y va a depender en qué carbono se una, ¿sí?, al otro azúcar, va a generar un nuevo carbohidrato, ¿sí? Pueden haber 3 tipos de uniones. Si observan, pueden existir los enlaces 1,4, 1,6 y 1,2. El término 1 viene porque uno de los carbohidratos, su carbono número 1 va a reaccionar con otro carbohidrato y en este caso
va a depender dónde reaccione con el otro carbohidrato. Puede ser en 4, en 6 y en 2. Si observan, en esa parte está seleccionado el enlace glicosídico 1,4, porque quiere decir que el carbono 1 se está enlazando con el otro carbohidrato en la posición número 4. Y dirán, maestro, pero eso es importante. Sí, realmente es muy importante, muchachos, porque realmente cuando hablan de carbohidratos, realmente tienen que hablar del tipo de enlace que tienen y el tipo de unión, porque realmente si hablamos de carbohidratos, de disacáridos, hay que recalcarlo, automáticamente cambian cambia a ser otro carbohidrato. Por ejemplo, es que estoy buscando la diapositiva. Observen, por ejemplo, esta diapositiva es de la lactosa con un enlace glicosídico en 1,4. Es la lactosa. Observen, son dos glucosas, se están mezclando con enlaces, en este caso 1,4. Pero muchachos, si yo tengo, en este caso, voy a cambiar la diapositiva y observen ahorita esta estructura. Es lo mismo que la anterior, lo único que cambia es el enlace, que es, en este caso es alfa 1,4 y la lactosa era beta 1,4, ¿sí? ¿Y qué es eso de alfa y beta? Observen en este caso. O sea que sí invirtieron los papeles. Algo así, algo muy parecido, pero en este caso, observen, tanto la lactosa como la manosa son unión de dos carbohidratos, pero en 1,4. Pero la diferencia es que uno es alfa y uno es beta, ¿sí? Y dirán, y maestro, ¿y eso cómo lo veo? Ah, eso cómo lo ven donde está la flecha de color azul. Observen que como la unión está haciendo como que para arriba, en la parte de arriba, observenlo, como que se va hacia arriba, entonces es beta. Y si se va hacia abajo, como ahorita pueden observar en la diapositiva, es alfa, ¿sí? Entonces aquí está, lo pongo en la diapositiva. Es importante conocer los monosacáridos que lo forman. ¿Por qué? Porque en este caso, para la maltosa, enlace 1,4, alfa 1,4, son dos glucosas. Pero si yo vengo y quito una glucosa y le pongo una fructosa, ahora no va a ser maltosa, va a ser sacarosa, ¿sí? Realmente va a cambiar. Entonces, ¿qué deben conocer de los carbohidratos? 1, ¿cuáles lo conforman? 2, el tipo de enlace glicosídico, si es 1,4, 1,6 o 1,2, alfa o beta, ¿sí? Eso es lo importante que deben saber de los carbohidratos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahora, muchachos? ¿No? Y eso que ven, bueno, creo que no lo comenté, pero por ejemplo, en la diapositiva que ven ahora, dice enlace 1,4 maltosa, alfa. Las estructuras que ven de carbohidratos, si no lo había comentado, solo quería recalcar que están en la conformación de silla. Es un carbohidrato de 6 carbonos, pero así como está escorado, se llama una conformación de silla, así se llama, de silla, porque supuestamente se parece a una silla, ¿sí? Obviamente puede ser que no lo observen, pero solo quiero comentárselos para que sepan que existe este tipo de conformaciones. Y dirán, y maestro, ¿esto qué tiene que ver? Es solo simplemente una forma de dibujarlo, porque hay otras formas de dibujarlo. Hay una forma de hacerlo como tipos plano, que es la de Howard. Cadena. Simplemente no se ve los pliegues como si fuera una silla, ¿sí? Vamos a pasar ahorita a los polisacáridos. Obviamente los polisacáridos son carbohidratos o unión de carbohidratos, ¿sí?, mayores a 20 unidades de monómeros.
también se unen por enlaces glicosídicos, o sea, 1,4, 1,6, 1,2, alfa, beta. También es por ese tipo de enlaces. Y también los polisacáridos también se les conoce como glucanos, ¿sí? Y dependiendo qué función realicen, es el tipo de clasificación que se le puede dar también. Por ejemplo, pueden tener función de reserva o función estructural. Si es de reserva puede ser almidón, glucógeno o dextrano. Si es de estructural puede ser celulosa y chilanos. Por ejemplo, el almidón menciona, el almidón es un polisacárido simple de reserva, ¿sí? Vean, polímero, de hecho le dan el término de polímero. El término de polímero quiere decir que son muchos monómeros juntos, formado por moléculas de glucosa unidos en enlace 1,4 alfa glicosídicos. Observen cómo recalcan alfa 1,4, porque si no es ese tipo de enlace no es almidón, ¿sí? Es otra cosa. Y bueno, solo se los voy a comentar. Y aunque no lo crean, en un laboratorio yo puedo saber qué tipo de enlace tengo en un carbohidrato. Hay reacciones que yo puedo realizar, ¿sí? Y puedo saber qué tipo de enlace tienen los carbohidratos. Obviamente esas reacciones ya son conocidas, ¿sí? Pero simplemente se los comento para que lo sepan. Y la estructura del almidón se vería algo así, muchachos. Observen, la estructura que ven de los carbohidratos ahora ya no están en silla, ¿lo ven? Están en la conformación de Howard, que es como si fuera un ciclo de 6, pero está plano, no está doblado como si fuera una silla. Y observen no se aprecia eso realmente, pero realmente lo tratan de decir al poner el oxígeno hacia abajo, ¿sí? Y en este caso pueden observar en este caso que es 1,4 alfa, porque como comentó su compañero, que se va hacia abajo la unión. Así es. ¿Y dónde está el almidón, muchachos? Pues el almidón es un tipo de... Aquí está, es un carbohidrato de reserva simple. Y como es de reserva, ¿a qué se refiere con reserva? Ah, pues reserva de acumulación de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos de reserva a las grasas, ¿sí? Pero en sí, las plantas tienen como reserva el almidón. Por ejemplo, una papa tiene mucho almidón. Y en sí, lo que ustedes, cuando vean una papa, ahora lo que deben ver son esas estructuras de carbohidratos, porque esos carbohidratos son los que se están uniendo, obviamente un montón de carbohidratos, muchos carbohidratos, y en sí forman el almidón. Simplemente nosotros lo vemos como un sólido de color blanco, pero ese sólido de color blanco, si nosotros lo agarramos y lo vemos molecularmente, se vería como ese ordenamiento de carbohidratos. Maestro, tengo una duda. ¿Por qué es malo comer mucho almidón, mucha papa? Pero define malo. Porque se va almacenando. Define malo. ¿Por qué es malo para ti? Porque no es malo, pero define malo. Porque te engorda, eso dices. Por eso es malo. O sea, porque... No, es que escuché que dicen que es malo comer demasiado almidón. Aparte de engorda, no sé qué otras cosas. Nada, no causa nada. Al contrario, es un alimento, es un nutriente. Bueno, ahí voy a comentarlo. El término malo, o que la gente le da el término malo, ¿sí? Es que realmente si tú ves la estructura de los carbohidratos, son miles de azúcares. Entonces, con una papa que tú comas, o una papa entera, o una pequeña fracción de esa papa, realmente estás comiendo un montón de carbohidratos, un montón de azúcares, ¿sí? Entonces, como no es algo que se pueda observar realmente, estarías ingiriendo un montón de calorías. Y le dan el término malo porque realmente te engorda, ¿sí? Pero te engorda, pero porque tú lo consumes. Si no lo consumes en exceso, realmente
no es malo, al contrario, es un nutriente. Pero el término malo se lo da a la gente porque realmente no es malo, no tiene ningún veneno, no tiene nada realmente. En sí es malo porque en una papa hay un montón de calorías, ¿sí? Porque realmente, como tú observas, son puros azúcares. Pero esos azúcares, cuando nosotros lo consumimos, en nuestro cuerpo se van a desglosar azúcar por azúcar, glucosa por glucosa. Entonces estamos consumiendo miles y miles y miles de monómeros de azúcar. O sea, comemos el almidón y en el cuerpo se van a desglosar en monosacáridos, miles y miles de monosacáridos. Esos monosacáridos lo va a tomar el cuerpo y los va a desglosar, o los va, en este caso, metabolizar, y vamos a obtener energía, ¿sí? Como cualquier energía que tenemos al comer un pan, al comer tortilla, ¿sí? También la tortilla son carbohidratos, también el pan son carbohidratos, pero simplemente en este caso son muchos carbohidratos, y por eso le dan ese término que es malo. Realmente no es malo, al contrario, es un nutriente, ¿sí? Pero la gente le da el término malo, ¿por qué? Porque si comes en exceso, pues realmente te engorda. Vamos a hablar ahora de la celulosa, muchachos. La celulosa, para el que no lo sepa, la celulosa es una forma de almacenamiento o un soporte estructural para las plantas. Y dice, es un polímero lineal de varios miles de glucosas. Observen, de 10.000 a 15.000 unidades enlazados en beta 1,4. Observan cómo recalcan beta 1,4. Si yo observo el almidón, ¿qué era? Era 1,4 alfa. Y si yo observo ahora la celulosa, 1,4 beta. Observan que es totalmente diferente, solo por el tipo de enlace. Porque en sí está unido en 1,4, almidón y celulosa. Lo único que cambia es que uno está hacia arriba y uno está hacia abajo. Es todo lo que cambia. Y realmente son compuestos totalmente diferentes. Por ejemplo, en este caso el almidón, nosotros sí lo procesamos, muchachos. Si ustedes comen papa, el cuerpo lo utiliza, lo almacena, ¿sí? Y te engorda también. Pero si nosotros comemos celulosa, no te hace nada. Así como lo comes, así lo pasas cuando vas al baño. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tiene enzimas para poder digerir la celulosa. Y por eso la fibra, en este caso la fibra, les hace ir al baño. Porque bueno, en este caso no lo digerimos y hace que nuestro metabolismo se acelere, ¿sí? La fibra, para que no lo sepan, no nos engorda porque no lo procesa nuestro cuerpo. No tenemos enzimas para procesarlo. ¿Quiénes lo procesan? Los animales. ¿Quiénes? Por ejemplo, una vaca. Una vaca come pasto, come celulosa y la vaca lo procesa. ¿Qué pasa? Porque tiene varios estómagos. No realmente. La vaca... Maestro, ¿usted qué cosa engordaría? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Usted sabe qué alimento o qué cosa para engordar a alguien? ¿Hace engordar a alguien o no engorda a alguien? Es que yo quiero engordar. Ah, pues el almidón, la papa. Tú comes mucha papa. Engordar. Come papa, come camote. Puro carbohidrato, es energía en exceso. Pura papa, puro camote, puro pan. Come en exceso eso. Come en exceso eso y te va a engordar de verdad. Porque no hay otra forma. Pero les comentaba, la celulosa, muchachos, en este caso los animales lo digieren. ¿Por qué? Porque tienen enzimas que pueden hacer el corte, ¿en dónde? Pues en los enlaces, en este caso beta 1,4, ¿sí? Nosotros tenemos enzimas que hacen el corte en alfa 1,4, pero no tenemos para beta 1,4, para que observen que son compuestos totalmente diferentes. Uno lo absorbemos y el otro no lo absorbemos. Solo por el tipo de enlace, que uno es alfa, uno beta, el almidón, lo podemos procesar. El otro, que en este caso, que es la celulosa, que es beta 1,4, no lo procesamos
¿Por qué? Porque no tenemos la enzima específica para romper el enlace que une el carbohidrato con otro carbohidrato con otro carbohidrato. ¿Y cuál es? Beta 1,4. ¿Sí? Así que cuando la gente consuma fibra y le digan, es que la fibra no te engorda o cualquier cosa, le dicen, sí, porque no tenemos enzimas para digerirlo. Es eso es lo que pasa. Y los animales como una vaca, por ejemplo, o los animales que comen en este caso plantas o en otras palabras celulosa, sí tienen enzimas que logran cortar ese tipo de enlaces. ¿Cuál? Beta 1,4. Porque observen, es lo mismo, el almidón y la celulosa son miles y miles de carbohidratos, también son glucosas, pero la celulosa son 10.000 a 15.000 y el enlace beta 1,4. Que observen realmente que el tipo de enlace sí es muy muy importante. Y la imagen que ustedes observan en la diapositiva, en pocas palabras observen, habla de una célula vegetal, después tiene una ampliación de una fibrilla de celulosa, parece una mini corteza, después se da una ampliación y dice fibrilla de celulosa, después dice microfibrilla de celulosa y tiene una ampliación donde aparecen todas las glucosas unidos en enlace beta 1,4. Entonces lo que realmente vemos, realmente no así es. O sea, nosotros vemos un tallo de color verde, pero si lo vemos microscópicamente, molecularmente, serían las moléculas ordenadas de esa forma. Y además, muchachos, comenta algo aquí, por ejemplo, la estructura lineal o fibrosa con múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilos de las distintas cadenas yuxtapuestas, en este caso de la celulosa, evitan que la pared celular, en este caso, entre agua. ¿Qué dice en esta parte? En esta parte dice que esto que están viendo aquí como estructura de carbohidrato, realmente todos esos azúcares enfilados o enlineados están unos encima de otros, que entre ellos mismos forman puentes de hidrógeno. Entonces, como son puentes de hidrógeno, son fuertes, realmente se quedan muy, 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 muy pegados. Y como ya están unidos por puentes de hidrógenos, obviamente estamos hablando de muchos puentes de hidrógenos, porque son azúcares con azúcares. En este caso, el agua no penetra la celulosa, ¿sí? No penetra la celulosa. ¿Por qué? Porque no tiene lugar donde meterse, porque los puentes de hidrógeno ya están ocupados. ¿Tienen alguna duda hasta ahora, muchachos, de carbohidratos? Porque realmente ahorita vamos a pasar a otro tema que son lípidos. No, profe. ¿No? Bueno, les comento, esto es lo que va a venir en su quiz del día, la próxima sesión, ¿sí? Les voy a preguntar sobre carbohidratos y de lo que investigaron, y quedaría pendiente la investigación para lípidos y también un quiz para lípidos, ¿sí? Eso ya lo habíamos comentado. Vamos a pasar a otro tema, muchachos. En sí los lípidos son un poco más, ¿cómo decirlo? No generales, es un tema mucho más amplio, que para clasificarlos hay muchas formas de clasificarlos. Podemos clasificarlos por función, podemos clasificarlos por tipo de reacción que tienen, podemos clasificarlos por el tipo de estructura que tienen, ¿sí? Pero en sí los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas, oigan, así de simple, por carbono, hidrógeno y oxígeno. Si yo digo eso, les podría decir que estoy hablando también de un carbohidrato, ¿verdad? Porque el término carbohidrato lo mismo dice, que tiene hidrógenos, carbonos y oxígenos. Entonces, ¿qué lo hace diferente a los lípidos? Pues comentan que también pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre, ¿sí? Pero más que nada, los carbohidratos tienen también unas propiedades, y entre esas propiedades que tienen, los lípidos, y entre esas propiedades que tienen los lípidos, son que son sustancias untosas al tacto, o sea que se pueden tocar y se quedan así entre los dedos, tienen un brillo graso, son menos densos que el agua, o sea, flotan,
Y son malas conductoras del calor. ¿Por qué? Porque en este caso a nosotros nos sirve como aislante térmico. Y mencionan en esta parte, como pueden observar, ¿qué es esto? Dice liposoma micela bicapa lipídica. Observen, muchachos, eso que observan ustedes, esas bolitas que observan, más que nada le voy a llamar así porque así debe ser el término, es la cabeza del lípido. Y la cabeza del lípido está conformado más que nada por un oxígeno, ¿sí?, y un carbonilo. En este caso están formando un carbonilo y un OH. En sí, esa única parte que es la cabeza, podríamos decir que puede formar un puente de hidrógeno con el agua. Pero toda la estructura que le queda o le sobra al lípido es, ¿cómo decirlo?, no se lleva con el agua. ¿Por qué? Porque es apolar. En este caso el agua o las moléculas de agua tienden a formar un dipolo. En este caso las estructuras de los lípidos, como son estructuras entre carbono e hidrógeno y tienen la misma electronegatividad o muy similar, no se genera ese dipolo. Entonces no se puede, no prefiere estar junto al agua, al contrario, prefiere estar a alguien muy parecido a él. ¿Y quién es muy parecido a él? Pues otro lípido. Y como se parecen mucho y se tienden a juntar, forman este tipo de estructuras como una micela, un liposoma y una bicapa lipídica. Esa bicapa lipídica es lo que rodea en este caso a la pared celular, o es lo que tienen las células en su pared. ¿Y qué tipo de uniones o enlaces tiene? Aquí está, moléculas que tienden a asociarse mediante fuerzas no covalentes. O sea, no por enlaces reales, sino por fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Pero no por puentes de hidrógeno. Son fuerzas de Van der Waals, son un poco más débiles, pero en este caso, como son muy afines a ellos mismos, pues simplemente se pegan mucho en las estructuras. Comentan aquí, la característica general de los lípidos es no polar e hidrofoba. Quiere decir que no tiene un dipolo, por eso no se pega con el agua, e hidrófoba, que no se combina con el agua. Funciones generales, dice, son de estructura, energética, protectora, regula la temperatura, transportadora, regula el metabolismo. En sí, muchachos, los lípidos hacen de todo, ¿sí? Hasta energía nos dan reserva, nos dan estructura, ¿sí? Nos dan protección. Obviamente hay muchos lípidos, no todos se parecen como los que están viendo ahora, ¿sí? No todos se parecen a esto, pero en sí recae en el término de lípidos. Entonces ese tipo en este caso de características lo da dependiendo del lípido que estemos observando. Por ejemplo, menciona almacenamiento intracelular. Los lípidos se almacenan dentro de las células en forma de triglicéridos. Aislamiento térmico. En este caso, la grasa, por ejemplo, dice osos y pingüinos. A los osos y pingüinos, en este caso, a ellos les conviene tener una fuerte capa de grasa, una capa bastante grande, para que les pueda dar un tipo de aislamiento térmico. ¿Por qué? Por el tipo de clima en el cual ellos viven. Dice, pared celular y exoesqueleto forman ceras. Regulación del metabolismo, hormonas. Las hormonas, muchachos, caen en la clasificación de lípidos. ¿Alguien sabe cuál es la hormona del hombre? Testosterona. ¿Y el de la mujer? Estrógeno. ¿Seguros? Solo eso. Es progesterona. Sí. El del hombre es correcto, es testosterona, y el de la mujer sería progesterona. Y dice también que nos sirve como reserva 9.4 calorías.
Observen, muchachos, nos da más energía incluso que el mismo azúcar. El azúcar nos da 4 calorías y un lípido nos da 9.4 calorías. Nos da más energía un lípido que un azúcar. En este caso la diferencia es que el azúcar se desglosa mucho más rápido que el lípido. Por eso para bajar de peso nos cuesta mucho más trabajo. Porque para bajar de peso, cuando uno hace ejercicio... Así es, su compañero ya lo dijo, cuando uno hace ejercicio, el cuerpo tiende a tomar las reservas de energía, pero primero va a consumir la glucosa de la sangre, después de consumir la glucosa de la sangre, prosigue a consumir los lípidos del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes toman un dulce, una paleta, por ejemplo, y lo introducen a su boca, y sienten lo dulce, el sabor ese dulce, ¿sí? Ese dulce quiere decir que las enzimas de la saliva, que son la amilasa, por ejemplo, empiezan a desglosar las cadenas de azúcares y por eso sentimos el sabor dulce. Si no estuviera la saliva o no tuviera esa enzima, en este caso no sentiríamos el sabor. ¿Por qué? Porque no se desglosarían los carbohidratos y de esa forma sentimos el sabor dulce. En pocas palabras, los azúcares desde la boca se empiezan a desglosar. Por eso, por ejemplo, cuando a alguien se le baja su presión y le dicen, tomen una coca, ¿qué quiere decir? Tomen una ingesta grande de carbohidratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los carbohidratos te van a dar energía y al darte energía van a hacer que la sangre circule más rápido, entonces van a aumentar la presión sanguínea. En sí, pues tendrías en este caso una dosis grande de energía y te repones, como podríamos decirlo. Dice protectora capa térmica, en este caso es por la capa de grasa. Estructura bicapa lipídica. Esa estructura pues viene hablando de la estructura que rodea a las células. Y una de las clasificaciones que vamos a tomar es en base a la composición. Realmente, muchachos, hay muchas clasificaciones de los lípidos, que si por su función, que por su parecido, que si por esto. Pero nosotros vamos a hablar ahorita en base a su composición, a cómo están compuestos, ¿sí? Entre ellos dice lípidos simples, ácidos grasos, terpenoides. Los terpenoides son estructuras que se van enlazando, que van formando ciclos. Carotenoides, esteroides, prostaglandinas. Lípidos compuestos, acidoglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos, ceras, ¿sí? Vamos a ver uno a uno cada uno de ellos. Pero vamos a empezar primero con los ácidos grasos. Los ácidos grasos, en este caso, son un tipo de estructuras que dice que van entre 12 y 22 carbonos. Y también su estructura en sus carbonos pueden tener o no dobles enlaces. Si tiene un doble enlace, en este caso estaríamos hablando de un ácido graso. Si tiene un doble enlace, estaríamos hablando de un ácido graso insaturado. Y si no tiene ningún doble enlace, estaríamos hablando de un ácido graso saturado. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, comenta otra vez, perdón. ¿Qué pasó? Cuando dice saturado es por la cantidad de hidrógeno que tienen. Sí, pero voy a aclararlo. El término saturado quiere decir que todos sus carbonos están llenos de hidrógenos y hay puros enlaces simples. El término insaturado quiere decir que entre sus carbonos faltan 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque existe un doble enlace. Si observan esta imagen, muchachos,
pueden observar que, por ejemplo, el ácido palmítico es una estructura lineal y si observan entre el carbono 1 y el carbono final, son todos enlaces simples y si lo ven a computadora o si lo modelan en una computadora, se vería algo así, ¿sí? Como si fueran unas bolitas y observen, la estructura es lineal, la estructura es lineal. Pero si hablamos de algo insaturado, ¿qué es diferente? Que en su estructura existen dobles enlaces. ¿Entre quién? Entre un carbono con otro carbono, ¿sí? Y ese tipo de doble enlace, ¿qué le hace al lípido? Le da un pliegue, lo deja plegado. En este caso, observen cómo el lípido ya no está lineal, se tiende a flexionar. Compárenlo con la otra imagen, ¿sí? En este caso, el saturado es lineal y el insaturado está plegado. ¿Qué es lo que le da el pliegue? El doble enlace, ¿sí? Entonces eso se refiere con saturado e insaturado. El término saturado quiere decir que todos sus carbonos tienen hidrógenos, ¿sí? Completos, puros enlaces simples. El término insaturado quiere decir que dentro de la estructura puede haber entre 1 y 6 dobles enlaces, ¿sí? Pueden tener más de uno, pero solo con que contenga un doble enlace recae en el término insaturado. Y ese doble enlace, ¿qué le ocasiona a la estructura? Como pueden ver en la imagen, le genera un pliegue, ¿sí? Y ese pliegue realmente tiene algo que ver, sí. Realmente cambian las propiedades. Por ejemplo, son muy diferentes las propiedades entre un ácido graso saturado y uno insaturado. El saturado posiblemente tenga puntos de fusión mucho mayores que los insaturados. Y por ejemplo, un lípido saturado, en este caso no nos daría el jabón. Un lípido saturado no nos daría en este caso jabón. Un lípido insaturado que tiene dobles enlaces, podríamos obtener jabón. ¿A qué me refiero? Agarras la grasa, le haces lo que le llaman la reacción de saponificación. El término de saponificación, así se le llama la reacción para generar jabón. El que no lo sepa, el jabón antiguamente se obtenía de grasa, por ejemplo, de ballena. La grasa de ballena es un lípido, son ácidos grasos. Lo agarran y lo mezclan en este caso, con hidróxido de sodio, que le va a generar, va a ocurrir la reacción llamada saponificación y se va a generar jabón, ¿sí? La grasa en sí va a generar jabón. ¿Cómo? Por una reacción llamada saponificación. Y obviamente eso únicamente se pudo hacer, ¿por qué? Porque tienen dobles enlaces, ¿sí? Porque si no tuviera los dobles enlaces no se podría hacer, ¿sí? Entonces el término, la reacción para obtener jabón se llama saponificación. Dice, la cadena de los ácidos grasos saturados pueden disponer totalmente extendidas y la de los insaturados tienen dobles enlaces, adopta una disposición doblada. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Hoy terminamos con carbohidratos, ¿sí? Empezamos con lípidos. No hemos visto muchos de lípidos más que sus funciones y características. Y apenas estamos adentrando en ácido graso saturado. Y acabamos de ver que hay, ácido graso saturado y insaturado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene un pliegue y el otro no tiene un pliegue. Bueno, si no tienen dudas, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí en la clase del día de hoy. Más que nada por la hora. No me había dado cuenta de la hora. No he pasado lista. Veo que lo están preguntando. Voy a pasar lista, permítame. Ok, acabo de pasar lista. Ya generé el Excel que me dice quiénes estaban conectados en este momento. De hecho, somos 21 personas conectadas en este momento. 21 personas. Al inicio habían 40. Es que hay otra clase.
Sí, es correcto, hay otra clase realmente. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Nos los veo en la próxima sesión, que es el viernes, con un quiz que en este caso va a hablar de carbohidratos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo aquí, muchachos. Me despido. Sí, los espero el viernes. Nos vemos, muchachos. Bueno, me despido. Nos vemos.